Mi querida doña Inés, étenos aquí de nuevo con nuestro podcast. ¿Cómo anda todo? Por aquí, extraordinariamente bien. Bueno, yo te traigo hoy un tema que seguramente va a apasionarte tanto a ti como al público que nos sigue. Se trata nada más y nada menos que del general Juan Vicente Gómez. Es un Bestia. personaje muy particular de nuestra historia, un personaje que tiene apologistas y tiene detractores. Un hombre que gobernó el país con mano férrea, podríamos decir incluso con crueldad, pero que pagó la deuda externa. Un hombre que puso preso a los estudiantes, que persiguió a los opositores, a la gente de pensamiento, pero que además se rodeó de intelectuales también, como Laureano Vallenilla, como Gil Fortul. Un hombre que comunicó a un país que estaba incomunicado, que organizó el ejército, que hizo un montón de cosas impresionantes. Pero además, un presidente que viene en el siglo XX de un siglo XIX turbulento, donde nadie se mantiene demasiado tiempo en el poder, donde las revoluciones y los caudillos impusieron el quítate yo, el quítate tú para ponerme yo. Y este hombre, Juan Vicente Gómez, un hacendado tachirense, se mantiene en el poder durante 27 años. ¿Qué fue lo que pasó con Juan Vicente Gómez para que este hombre lograra ese portento de estadía en el poder durante tanto tiempo? Verdaderamente, Laureano, agarraste un tema de estos que son históricamente polémicos, porque como tú bien dices, Sí, Juan Vicente Gómez tiene, ¿verdad? Todavía, o sea, ha pasado todo lo que ha pasado y todavía la gente tiene su corazoncito, la nostalgia de Gómez y obviamente, o sea, la bibliografía. te cuento. En Maracay, que es mi tierra, yo recuerdo de joven ver una casa de esas que tienen zaguán y en la entrada había un retrato de Juan Vicente Gómez y decía una leyenda, aquí se venera a Dios y se respeta al general Gómez. Imagínate tú, y eso es ya en el siglo XX profundo. Bueno, pues efectivamente sorprende y sobre todo porque, ¿verdad? Hay eso, una simpatía anecdótica y tal, y bueno, y el general Gómez y esto, y sobre todo, bueno, hay eso, ese deseo que fue además manifestado explícitamente durante su mandato, de aquí lo que necesita Venezuela para desarrollar el país es un hombre fuerte, y eso fue lo que expresó el gobierno de Juan Vicente Gómez. Pero yo creo que habría que empezar, bueno, Juan Vicente Gómez efectivamente es un hombre que nace en el siglo XIX, o sea, él nace en 1857 en el Táchira profundo, en La Mulera, ¿no? Y bueno, y él no tiene ningún tipo de relación con la política, o sea, ni con nada que no sea su hacienda y su actividad productiva, pero se encompadra con Cipriano Castro, que es quien lo embulla en la vida política, y eso es lo que va a determinar la inserción de Juan Vicente Gómez en la política en Venezuela, o sea, su encompinchamiento y su encompadramiento con Cipriano Con Castro. Castro, claro. Y él va a... Se vienen juntos en la Revolución Libertadora. No, la restauradora. La libertadora es La la que... restauradora, sí. La libertadora fue contra la restauradora. Claro, y ahí donde va a tener una posición súper destacada Juan Vicente Gómez, porque efectivamente Gómez, que lo que es un hacendado, bueno, pasa de hacendado general por la vía del 1, 2, 3, precisamente de la mano de Cipriano Castro, y participa en la Revolución Restauradora, y va a ser un factor clave no solamente en el triunfo de la Revolución Restauradora, sino en la defensa de la Revolución Restauradora, cuando, como tú decías, se alza Manuel Antonio Matos con la Revolución Libertadora, y el que le pone el punto final a la Libertadora es Juan Vicente Gómez, ¿no? En la Claro. batalla de Ciudad Bolívar. Entonces, eso ya es un hombre con una experiencia militar de derrota de los caudillos, que va a ser de una lealtad supina a Castro durante todo el régimen de Cipriano Castro, pero que se va a ir distanciando como consecuencia de las intrigas hasta que ¡za! Le da el golpe de gracia. Sí, claro, y eso que Castro incluso lo había puesto a prueba en alguna oportunidad para comprobar su lealtad y bueno,
cuando Castro se enferma, que se tiene que ir a operar a Alemania, entonces Gómez aprovecha. Claro, y eso es en 1908, el pobre Cipriano Castro, después de todos los excesos y de todas las barbaridades y de todo lo que representaba ya las desviaciones políticas y las locuras de Cipriano Castro, bueno, Gómez asume el control, hecho el loco, y como una causa dentro de la misma causa, ¿no? Una revolución dentro de la misma causa. Sí, Y efectivamente en el comienzo Gómez va piano, piano, bueno, no, piano, piano, tramontana. O sea, sí, y sí. hay una expectativa acerca de que efectivamente Gómez puede ser una solución para el país y hay una, Ujú. o sea, como una apertura Una y amplitud. claro, y bueno, Rómulo Gallegos es que abre su revista Actualidades, o sea, hay como una expectativa de que realmente hemos salido del trance de Cipriano Castro y ahora tenemos a Juan Vicente Gómez que nos va a sacar de este atolladero lo que había sido el desarreglo de las relaciones internacionales de Venezuela como consecuencia del bloqueo que hubo durante Cipriano Castro en 1902 y los enfrentamientos con las grandes potencias. O sea, Gómez regulariza las relaciones diplomáticas del país. Por supuesto, está el interés del mundo en Venezuela y Gómez, bueno, va a ser un factor determinante en esa regularización. El gobierno de Juan Vicente Gómez va a ser bien importante en este proceso de regularización, pero en 1913, o sea, él toma el poder en diciembre del 8, Ujú. han pasado 4 años y ya se supone que se le agotó la pila al gobierno. Llega el momento de entregar el poder y se da cuenta de que el poder es demasiado sabroso como para entregarlo. Y entonces dice, entonces, ¿cómo es? Eso que habíamos dicho, el virus de la silla, ¡ya! La silla atrapa, la silla, y bueno, y entonces Gómez decía que él no va a entregar y que lo que pasa es que Cipriano Castro está armando una invasión y una cosa, y que él tiene que proteger al país, y deja un presidente encargado que es nada más y nada menos que José Gil Fortul, el historiador, que queda siendo presidente encargado, y Gómez decide que no, que allí no hay elecciones, que no hay nada, reforma la constitución, y dice, bueno, aquí Gómez Parrat. Y yo creo que lo que Así es. finalmente tú me hacías esa pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que se logra quedar en el poder tanto tiempo? Bueno, es un sistema que va a operar, el sistema político gomecista, ¿no? Que va a ser, bueno, no solamente la creación, sino la consolidación de un ejército nacional, que es un Ujú. factor de contención ante cualquier alzamiento de caudillo. Eso ya lo había iniciado Cipriano Castro, pero finalmente se consolida y se ejecuta y se formaliza durante el régimen de Juan Vicente Gómez. Entonces tenemos por allí una primera Claro. pieza de la Sí. mapa, el Ejército Nacional. Las comunicaciones del país que también mejoran con Gómez. Claro, y las Y por mejoras no con supuesto una... el equipamiento de ese ejército ya con buques y con otras cosas más modernas. Claro, también está otro elemento que poco se menciona, pero que es crucial, que es una reforma de Hacienda que lleva adelante otro andino, que es Román Cárdenas, que es regularizar el orden en el Tesoro Nacional y que es permitir que los ingresos, lo que llaman en el concepto la unidad del tesoro, que es que todo lo que entra en un solo saco y por allí se distribuye y se administra. Entonces, esto también le va a favorecer al Estado para que cuando entre el chorro de petróleo que va a empezar a entrar en los años posteriores, haya una regularidad y un funcionamiento administrativo que permite el flujo de esos ingresos de una manera más responsable. Entonces tenemos el ejército, la vialidad, la hacienda pública y otra pieza muy importante, la represión y el control. Esto se Así sostiene es. porque aquí no se puede parpadear, no se puede disentir y no se puede, bueno, andar por allí demandando que, mira, muera Gómez. Como... Claro. Como aquel verso, aquel acróstico. Pero claro, y toda la gente, todos los intelectuales jóvenes del momento, los estudiantes de la universidad, están en la rotunda o están en el castillo de Puerto Cabello, ese barco de piedra que decía Andrés Eloy Blanco, recibiendo tortura, recibiendo realmente tratos inhumanos. Claro, entonces tenemos esas patas que son muy importantes, pero adicionalmente va a estar nada más y nada menos que el ingreso petrolero, Claro. claro, las primeras exportaciones de petróleo son en 1917, después van a crecer, pero ya avanzado el régimen de Gómez en el año 26, ya el ingreso de petróleo supera el ingreso por café y cacao. Y en el año 1928 Venezuela es el primer productor de petróleo del mundo.
Eso, por supuesto, va a representar una capacidad de gestión que está sostenida, que tiene una dirección, es atorrillarse en el poder. Esa administración de recursos no va para la educación, ni va para la salud pública. Esa administración de recursos va, bueno, para sus redes de lealtades, del reparto de concesiones, sus alianzas con las empresas petroleras, y bueno, y el ejército, las carreteras, o sea, todo lo que significa el control. Claro. Y él se queda casi siempre con el, bueno, casi siempre, se queda siempre con el control del ejército en el sentido de que algunas veces nombra presidentes como para disimular durante algún tiempito, mientras él sigue ejerciendo desde Maracay el mando, ¿no? De ahí sale aquella frase de que aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Está bien. No, y esa otra cosa, Laureano, lo de Maracay, tu tierra. O sea, Gómez decía que él se instala en Maracay. Y entonces, Maracay es realmente el centro del poder de Venezuela. Y eso va a significar que Maracay tenga eso, la super Plaza Bolívar, una cantidad de instalaciones militares impresionantes. Bueno, el Hotel Jardín, el Hotel Jardín donde cantó Gardel, le cantó a Juan Vicente Gómez el tango Pobre Gallo Bataraz. El teatro Ateneo, donde yo me presenté por primera vez en mi vida, y después el Teatro de la Ópera, que quedó inconcluso, el Hospital de en fin, hay una serie, Maracay tiene una serie, la Plaza Maracay de Toros pasa de ser un pueblito a ser una ciudad. La Plaza de Toros hecha por Villanueva, por Carlos Raúl Villanueva. Así es. Entonces, así es. Eso, su centro de poder, su bastión es en Maracay, que además está estratégicamente situada, ¿no? En el centro, de entre el llano, los valles de Aragua y Caracas. Entonces, claro, hay toda una concepción del poder que implica eso, una determinación de que yo no suelto este coroto, o sea, aunque mal pague. Y eso va a ser determinante en lo que es la continuidad política. Bueno, imagínense ustedes que Gómez manda, o sea, la Constitución se transforma 7 veces, 7 reformas constitucionales se zampa Gómez en los 27 años, porque cada vez que él necesitaba hacer algún ajuste, que saca aquí, que ponga allá, que arregla allá, la del 25, la de 1925, que es donde se concibe toda la estructura centralizada, pero en el 28, 29 decide que hay que prohibir el comunismo después de los muchachos estudiantes, y en el 31 la vuelve a reformar. Entonces también, y otra cosa que tú dijiste al comienzo, está rodeado de un grupo de intelectuales recontraclasificados, ¿no? O sea, que le dan además fundamento. El Laureano Vallenilla Lanz, mi tocayo, con lo del cesarismo democrático, le da un fundamento a ese autoritarismo de Juan Vicente Gómez. Totalmente, sin parpadeo. Y bueno, y está nada más y nada menos que Pedro Manuel Arcaya también, que todavía cuando Pedro Manuel Arcaya está en 1935 en embajador en Washington, escribe un libro que se llama Venezuela y su actual régimen. Han transcurrido todos los años, han pasado todas las cosas que han pasado, y él está convencido de que lo mejor que le ha podido suceder a Venezuela es ese señor, ¿no? Y bueno, Gil Fortul, que va a ser además esa lumbrera, el autor de la historia constitucional de Venezuela, después de que Laureano Vallenilla Lanz se va del Nuevo Diario, que es el periódico oficial propagandista del régimen. José Gil Fortul dirige el Nuevo Diario, o sea, sin que eso le genere ningún tipo de escozor, ¿no? Entonces, mira, ¿verdad? Y hubo también una suma de voluntades, de complicidades que hicieron la vista gorda, no solamente con lo que fue la represión espantosa que significó la rotunda, el castillo de Portocabello, la persecución a los estudiantes, bueno, la persecución sin términos de pataleo a todos sus disidentes, y también eso, la fortaleza de un régimen que puede repeler todos los movimientos de oposición, tanto los civiles como los armados, porque también Gómez se vio enfrentado a numerosas rebeliones y alzamientos armados, o sea, desde el 18, la Angelita, los conspiradores, y después el famoso Falque con Delgado Chalbó, que con bueno, que Román Delgado, Claro, y es curioso porque otro elemento interesante de Juan Vicente Gómez, porque él está gobernando en el primer centenario de la muerte del Libertador, es su bolivarianismo extremo, al punto de que, bueno, construye el Arco de Carabobo y se fundamenta, por supuesto, en valores bolivarianos. Sí, claro, imagínate tú que cuando una de las cosas que se utilizaron para conmemorar
el centenario de la batalla de Carabobo fue comprar la casa natal del Libertador. Y eso es o sea, la casa natal, esa que hoy visitamos, que está en el centro de Caracas, que es el Sí, museo, esa casa había sido depósito, bodega, tarantín, había sido cuánto hay. sí, sí. Seguro había perdido su carácter original. Claro, y quien compra la casa en homenaje a Carabobo y como decisión de Estado es Juan Vicente Gómez y la convierte entonces en sede del archivo y bueno, y este bolivarianismo exacerbado de Juan Vicente Gómez que incluso en el año 30, cuando tú mencionaste bueno, que se paga la deuda se paga, entre otras cosas, como una manera de conmemorar el centenario de la muerte de Bolívar, haciéndose él pasar como, bueno, si Bolívar la liberó, yo la saqué de su condición de Claro. endeudamiento, ¿no? Y hay que ver lo que significó pagar esa deuda en 1930 en el contexto de la debacle del capitalismo mundial. Claro, la crisis del Wall Street, todo esto, claro. Sí, Y, y y es- claro, y en ese momento, o sea, todavía en el 29 es el alzamiento del FARC y los aplasta, ¿no? Y todavía sí, hay otro alzamiento de Gabaldón y todavía Juan Pablo Peñalosa también se alza contra el general Gómez en los Andes y lo meten para el castillo. Y bueno, y está todo ese exilio desperdigado por el Caribe, por México, por todas partes del mundo, bueno, haciendo valer por lo menos una vocería contra lo que representaba esta dictadura. Y hay que decirlo, el régimen de Juan Vicente Gómez concluye con la muerte del general. sí, por métodos naturales. Claro, y Sí, además muy bolivarianamente, porque el general Juan Vicente Gómez resolvió morirse el 17 de diciembre de 1935, porque ya él había nacido, cosa que sí había ocurrido por casualidad, un 24 de julio. Entonces él se dio el gustazo de haber sí. nacido el mismo día que el Libertador y se dio el gusto de morirse el mismo día que Simón Bolívar. Así es. O sea, casualidades de la Sí, historia. bueno, la gente de la época, Inés dice que sacaba una copla que era más o menos como esta, que me imagino que circulaba en secreto esos primeros días. Por coincidencia de la historia, murieron un mismo día el que libró a Venezuela y el que la tuvo fuñía. Qué bueno, pero fíjate Y que por también hay cierto, que. en Maracay hay un mausoleo en el cementerio de Maracay donde está la tumba de Gómez, que creo que es obra del arquitecto Malaucena, me parece que es un mausoleo donde está Gómez, donde están sus familiares Sí, que y está donde la parte del gente todavía le pone cementerio. plaquitas, Ujú. le ponen placas, le ponen, gracias a, o sea, Gómez es para mucha gente incluso una especie de santo. De hecho, dentro de las efigies que uno ve ahí en rituales de brujería y todo este tipo de cosas, está también la de Juan Vicente Gómez. Pues fíjate, y también hay que decirlo que así como hay sus adoradores, hay también, y fue persistente, testimonios extraordinarios, grandilocuentes, sensatos, o sea, muy poderosos de lo que representó ese régimen. Andrés Eloy, que ya lo conversaba, Andrés Eloy Blanco, Sí, a quien le dedicaremos un programa, o que ya se lo así dedicamos, es. o que tenemos a Andrés Eloy Blanco como protector. Leoncio Martínez, que también lo tenemos en la Sí. lista, porque, ¿verdad? De Bueno, hecho, a Leoncio Martínez y a Job Pin los acusaron del asesinato de Juancho Gómez, nada más y nada imagínate. menos, el hermano del presidente y vicepresidente del país. Sí, y así, bueno, como verdad, como hay esos Sí, adoradores, también hay que decir que cantidad de venezolanos han sido profundamente consecuentes a la hora de denunciar y hacer ver lo que representó 27 años de dictadura en nuestro país. O sea, está José Rafael Pocaterra, están cantidad de testimonios y de poemas y de elementos que dejan así ver es. lo que eso representó. Y además, cuando uno ve el retrato del país en 1935, el índice de analfabetismo y las condiciones sanitarias de los venezolanos dejan ver que ese fue un régimen que jamás se ocupó de la gente, sino de Así es. machucarla y de acumular poder. Así que, bueno, Por siempre está eso abierta la dicen posibilidad del que debate. sí, que Venezuela, se ha dicho, entra al siglo XX
con la muerte de Juan Vicente Gómez. Pues bueno, piénsenlo y es un tema de debate y de reflexión, pero bueno, la Así es. libertad no se negocia y yo creo que, bueno, que ese fue un régimen que tiene una deuda grande con los venezolanos por lo que fue la supresión de la libertad. Bueno, y hasta aquí nuestro podcast de hoy.